Buen día, seminaristas. Iniciamos el primer taller de la asignatura Seminario de Matemática y a diferencia de las clases virtuales de teoría práctica, le llamamos clases virtuales justamente, este se llama taller para enfatizar la diferencia con la cual nos vamos a... la diferencia por la cual nos vamos a desarrollar estos encuentros. Un taller tiene que ver con esta cuestión de intercambio, de trabajo conjunto. En este caso no va a ser como una clase teórica práctica en donde nosotros los profes hablamos, sino que al contrario de eso, en este caso voy a estar a cargo de este tipo de talleres, vamos a plantear problemas y vamos a utilizar recursos tecnológicos, llámele programas, llámele algunas publicaciones en la web para que podamos trabajar no solamente para aprender, sino también para ver cómo mejoramos nuestras presentaciones, cómo utilizamos recursos que están en la web y en la mayoría de los casos gratuitos para que podamos mejorar todo nuestro desarrollo en la cursada. Entonces, insisto con esto de la característica de taller. Acá vamos a presentar programas, vamos a presentar una serie de recursos y herramientas, pero además de presentarlo yo como docente, ustedes van a trabajar con ello. O dicho de otra manera, vamos a estar en contacto con esta pantalla con la cual ahora nos estamos viendo, pero además en nuestro navegador vamos a abrir esos programas para que ustedes paralelamente vayan trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a ver. Estas herramientas que les voy a presentar ahora, la primera tiene que ver con un editor de ecuaciones LaTeX, se llama. Hay muchos editores de ecuaciones, inclusive Word tiene incorporado un sistema, seguramente ustedes han ido trabajando con eso, pero es importante manejar bien cualquiera de ellos. En este caso particular vamos a presentar el LaTeX, con el objetivo de que cuando ustedes ya empiecen a trabajar en sus prácticos, utilicemos este programa para mejorar la presentación, para mejorar la forma en que nosotros desarrollamos las consignas que nos dan en la parte teoría y práctica. Suele ser y yo en eso hago mucho hincapié, muy productivo el tema de, además de escribir, digamos, mostrar lo que queremos escribir o lo que queremos expresar a través de imágenes. Eso es lo que vamos a tratar de hacer después con un segundo programita que también lo voy a presentar ahora. Bueno, vamos a ver al editor. Decía también que todos estos programas después los voy a juntar y seguramente para este fin de semana largo, para que ustedes puedan trabajar y incursionar un poco, lo voy a poner en el aula virtual. En el primer caso, el editor de ecuaciones LaTeX es un programa en línea, no tienen que descargar nada, es gratuito, es muy, digamos, versátil, fácil de manejar y ayuda mucho. Respecto al segundo programa que vamos a ver, que tiene que ver con el Microsoft Mathematics, para graficar funciones, para trabajar con inecuaciones. Ya hemos empezado a hablar de intervalos, o sea que podemos trabajar con inecuaciones. Eso sí, hay que descargarlo. Todo el detalle de cómo se descarga el programa lo vamos a explicar paso a paso en un instructivo en el aula virtual. Bueno, vamos a ver de presentar ahora.
el editor. Confirmen ustedes por si están viendo el editor en su pantalla. Sí, ahora sí se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Este editor es muy sencillo de manejar. Se puede manejar a través del teclado o directamente utilizando toda la simbología que está. Por favor, si por algún inconveniente de conectividad ustedes me escuchan entrecortado o desfasado de lo que estoy mostrando con lo que expreso, o eventualmente por ahí no ven nada, me avisan urgentemente alguno de ustedes utilizando su micrófono. ¿Ok? Bueno, fíjense, este editor de ecuaciones tiene toda la simbología matemática que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, si hacen un clic acá, tienen una x elevado a una potencia, acá un cociente, acá un subíndice, acá un x entre a y b, tiene símbolos de integral, integral impropia, integral definida, integral en un camino cerrado, doble integral o integral doble, simbología de matemática, tiene los símbolos de sumatoria, raíces, raíz enésima, también todo lo que es paréntesis, corchetes, ángulos, el alfabeto griego, acá las desigualdades, acá todo lo que es matrices, flechas, cuando por ejemplo quiero colocar límite de x tendiendo a A, acá tengo la flechita que me va a ayudar, acá tengo, si quiero utilizar una ecuación, un apóstrofe, por ejemplo, para la derivada de f de x, o sea, f' de x, acá tengo el f', en fin, ¿cómo acá hay derivadas y toda la cuestión de la simbología para los números reales, los números complejos, etcétera, etcétera. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bien. También pueden utilizar colores, distintos colores. Pueden utilizar, por ejemplo, si quieren escribir la tangente de x, o pueden utilizar directamente este botoncito que me abre una ventana y donde están todas las funciones. Tangente hiperbólica, cotangente, las inversas. Si no quiero escribir el arco coseno, por ejemplo, es simplemente hacer un clic en arco coseno y listo el pollo. Bueno, vamos a ver cómo se usa este programita. Fíjense, quiero escribir... a ver, vamos a ver si a una... Por acá solía tener... Ustedes, pregunto, ya están trabajando con la parte práctica, ¿verdad? Por lo menos en los primeros ejercicios, que son simples, deberían estar trabajando. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar un intervalo, x que varía entre menos 3 y 3. Bueno, vamos a nuestro... Lo voy a hacer despacio, menos 3, el intervalo es que sea cerrado, por ejemplo. Fíjense, esta es la simbología que el programa acepta, que justamente lo sacamos de acá. Menor o igual. ¿Lo están viendo? Digamos, lo que se va a escribir después de procesar el programa se muestra acá abajo. ¿Lo ven? Voy a tratar, para que sea más simple esto, de introducir otro programita que tiene que ver con algunos recursos que puedo utilizar. Quisiera que ustedes me avisen ahora si están viendo
al costado derecho, en el vértice superior, una serie de herramientas, puede ser que estén viendo. Por ejemplo, que si yo voy a saltar con una flecha. La tengo por acá. Entonces resalto con la flecha así. ¿Pueden ver la flechita azul? No, profe, no se ve. ¿La flecha azul no la ven? No. Bueno, bien, igual vamos a tratar de utilizar otra. De todas maneras, sigamos con nuestro archivo. Fíjense que ya escribí -3 menor o igual, ahora corresponde colocar X. Fíjense cómo en la medida que yo voy colocando acá, en este espacio amarillo, se va escribiendo, se va notando. Ahí acabo de escribir una X. Otra vez menor o igual, me voy acá, menor o igual. Y ahora le pongo el 3. ¿Lo pueden ver? Está completa acá la ecuación -3 menor o igual que X menor o igual que 3. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para trasladar esta ecuación o esta inecuación a mi trabajo práctico? Por ejemplo, supongamos que ahora yo esté trabajando un Word, después lo hago un PDF y después cuando termino subo al aula virtual y acá pondré, por ejemplo, unidad número 1. Número 1. Están viendo el formato en Word, ¿no? No, profe. No. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa. Esperen un ratito. Vamos a interrumpir esto y vamos a utilizar Belén Salas Soler. Adelante Belén Salas, ingresando un poquito tarde. Ya vamos a ver entre todos los compañeros, vamos a ponernos de acuerdo qué multa paga Belén Salas Soler por llegar tarde. Bueno, seguimos con nuestro programa. Permítanme ahora presentar. Ustedes me van diciendo, por favor, si pueden ver ahora la pantalla. Y ahora, ¿están viendo el editor? Sí, estamos viendo el editor. Perfecto. Y ahora deberían ver el documento en Word, ¿puede ser? Sí. Que dice unidad número 1. ¿Está bien? Bien. Sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que yo ya he formado mi ecuación acá, -3, menor o igual que X, menor que 3. Lo único que tengo que hacer, miren de sencillo que es, supongamos que quiera trasladar esto a mi documento, pongo el cursor sobre mi ecuación, botón izquierdo, o perdón, derecho del mouse, copiar imagen, nos vamos al documento en Word y ahí pegamos. Y automáticamente, fíjense, aparece mi ecuación. ¿La están viendo? Sí, profe. Bien. Fíjense que es muy rápido y además es automático. Uno puede escribir esto, por supuesto, en esta ecuación que es sencillísima, esta inecuación sencillísima, utilizando el Word. Lo puede hacer, seguro, directamente desde el teclado. Pero es mucho más rápido esto y más prolijo, ¿sí? Supongamos que yo tenga una cosa más complicada todavía. Por ejemplo, vamos a borrar. Están viendo ahora el látex, ¿no? Para borrar esto, simplemente acá con un clic en limpiar arriba y tengo todo a 0 de vuelta. Supongamos que yo quiera, vamos a hacer una cosa más complicada. Que quiera utilizar o hacer un cociente. Entonces me voy con un clic acá en el botoncito de A sobre B, me habilita el cociente. Como verán,
la lógica del programa siempre es la misma. Le va a mostrar primero qué quiere poner en el numerador. Aparece acá entre llaves. Y la segunda llave tiene que ver con el denominador. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Bien, bárbaro. Vamos con el numerador. Yo voy a seguir hablando y si en algún momento hay alguna interrupción o corte, me avisan. Mientras tanto, ustedes no me dicen nada, yo sigo, ¿ok? Vamos con el numerador entonces. Pongamos, por ejemplo, el logaritmo de x cuadrado más 1. Vamos a ver, entonces, vamos al logaritmo, lo podemos poner así desde el teclado, o si no, utilizando funciones. Logaritmo, abrimos paréntesis, para abrir paréntesis, utilizo, fíjense, acá está el botoncito de paréntesis, y ahí me abre el paréntesis. Vamos a poner x al cuadrado, ponemos x, pero necesito una potencia, donde la tengo, está acá, fíjense en este botoncito, apretamos, dice x elevado al cuadrado, y fíjense que lo que voy escribiendo va apareciendo acá, ¿sí? Más, dije, 2, o si quieren una raíz cúbica de 12, por ejemplo. Busquemos la raíz cúbica, ahí está la raíz, y fíjense que acá me aparece un espacio para llenar, que va a ser la raíz, dijimos cúbica, lo que está dentro de la raíz, dijimos 12, y ya lo tenemos como raíz cúbica de 12. ¿Ok? Ya tenemos entonces el numerador. Por supuesto que podemos seguir escribiendo. Si nosotros, por ejemplo, recuerden, la lógica siempre es esta. Lo que está entre la primera llave va a ir todo en el denominador. Supongamos que yo he puesto logaritmo de x, pero quiero seguir escribiendo en el denominador, en el numerador. Fíjense que debería poner acá, por supuesto que como sigo en el numerador, pongo acá mi cursor, pero ya fuera del paréntesis. ¿Ok? Entonces pondré, por ejemplo, más, y fíjense cómo aparece ahí, más 25. 25. Y ya tengo el numerador completito. Vamos por el denominador, utilicemos alguna función ahora, por ejemplo, el coseno hiperbólico o el arco cotangente, si quieren, el arco cotangente, y fíjense que aparece ya en el denominador arco cotangente. Esa es la función. ¿Pero de qué? El arco cotangente de, abrimos paréntesis, si quieren lo hacemos, o si no le ponemos, utilicemos un ángulo, el arco tangente, y para utilizar un ángulo nos vamos acá y buscamos el angulito que queremos, por ejemplo, pi, colocamos la pi, y ahí que tenemos arco cotangente de pi. Como verán ustedes, acá el arco cotangente es una función, y a modo de presentación da la sensación de que esta cotangente está muy unida a pi. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de espaciar un poco entre la función arco tangente y pi. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos nuestro cursor acá arriba, fíjense, antes que diga barra pi, barra invertida pi, colocamos el cursor ahí, y acá arriba, en estos botoncitos, están los espaciadores. Este es un espacio, digamos, mínimo. Y fíjense cómo se va corriendo acá abajo el espacio, ya está más separado. Luego tenemos otro, que es un espacio medio, se va a acentuar la separación, y un tercero que es el máximo de separación. Fíjense cómo está separado. Y por último, si ven que está muy separado, pues bueno, van a la última opción que tienen, que leen ahí ustedes espacio negativo, implica borrar espacios. Uno, por ejemplo, vamos a borrar, borremos otro, y fíjense cómo se va acercando de nuevo. Hagamos uno más, y borramos, y ahí nos queda la ecuación más prolijita. Ahora, lo único que hay que hacer simplemente es copiar imagen,
Vamos a mi documento en Word y pegar. Hay muchas opciones después para hacer esto. Ustedes ya lo van a ver. Fíjense que ya tengo mi ecuación formada para mi Word. Ahora, por supuesto que hay opciones para cambiar el tamaño de la letra, por ejemplo, el color. Por ejemplo, vamos con colores, busquemos un azul, un verde, quizá este azul. Y fíjense cómo aparece en azul. Volvemos a copiar imagen, vamos al documento en Word y acá pegamos. Y ya lo tengo copiado en azul. ¿Quieren cambiar de tamaño? Es muy sencillo. Fíjense, volvemos a marcar qué es lo que vamos a cambiar del tamaño. Y vamos acá, fíjense, acá está en 10 normal. Pues lo pondremos en muy grande, y ya tienen, fíjense cómo se hace más grande la ecuación. Y de acá, otra vez, copiar imagen a nuestro Word y tenemos pegar nuestra ecuación. Ahora bien, otras alternativas que tienen también es modificar el tipo de letra. Fíjense, acá están todas las alternativas, las negritas. Y hagamos, por ejemplo, el límite. Vamos a ver cómo manejamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo trabajamos con subíndices, por ejemplo. Tienen opción de marcar y con el botoncito de suprimir del teclado elimina o directamente acá con la opción limpiarse. Por ejemplo, vamos a poner el límite buscamos el límite, la función límite que estaba por acá. Fíjense, el límite, acá aparece la función límite, este guioncito que están viendo acá antes de la llave significa que lo que voy a escribir dentro de la llave va a estar como debajo del límite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para x tendiendo a 3, por ejemplo. El tendiendo, ustedes saben que se puede ubicar con la flechita. Entonces, lo tenemos así. Acá vamos a borrar una X que está de más. Ahí. Pero en este caso yo lo que puse, utilicé la opción directa, fíjense, de X tendiendo a X cuadrado. En realidad lo que yo quiero es X, borremos todo esto. Fíjense, siempre como de costumbre, marcar, ponerle el fondo azul, o no sé, el color depende de cómo lo configuren ustedes, y utilizamos nuestra flechita. Ahí aparece la flechita y dijimos x tendiendo a 3. Ahí tenemos el límite que tendiendo a x a 3. Esto es todo lo que tengo que colocar en el límite. Entonces ahí tengo que saltar ahora la llave, me pongo afuera con el cursor, fíjense, salgo de ahí. Porque si sigo escribiendo acá, por ejemplo, 1, 1, 1, fíjense que van a aparecer ahí, abajo, porque está dentro del de la llave. Entonces ahora vamos a borrar y vamos a saltar la llave y ahora sí tengo que poner la función. ¿Cuál será la función? Por ejemplo, x pongamos paréntesis previo, así vamos a borramos esto y ahora sí pongamos entre paréntesis la función está acá y ¿qué queremos escribir? Otra vez x a una potencia x
Desde el teclado marcamos el X, marcamos la potencia, por ejemplo, 3. Seguimos escribiendo más, por ejemplo, pongamos una raíz cuadrada, buscamos acá el signo raíz, la raíz cuadrada está acá, fíjense, para raíces con otros índices, la tenemos un poco más abajo, en el caso de ser cubo, cuarta, etcétera, ¿sí? En este caso, raíz cuadrada, vamos a poner así, como corresponde, el programa le pregunta la raíz de qué, aquí pongamos 45, salimos ahora del tema de la raíz, fíjense que voy saltando, acá era más la raíz de 45, ya terminé con raíz de 45, puedo salir ahora de esto, pero siempre dentro del paréntesis, recuerden, esa es la lógica. Ahora pongamos menos 12, por ejemplo, una constante. Menos 12. Bien. Obvio, si quiero seguir escribiendo después del límite, puedo seguir haciéndolo acá, ¿verdad? Más otro límite, o si quieren utilizar una integral definida, fíjense que aparece el signo integral, y otra vez acá el programa me pide, señor, desde hasta, bueno, de 2 hasta 12, y ya tenemos el tema, de 2 hasta 12. Y acá salimos ahora del comando integral o del operador integral para colocar el integrando, por ejemplo, la integral de x cuadrado por diferencial de x. Ponemos entonces la x, como es al cuadrado, buscamos la potencia, que la tenemos acá, potencia. ¿Qué potencia? Fíjense, x elevada al cuadrado. La ponemos ahí, por diferencial de x, muy bien. Podemos utilizar alguna de las opciones que tenemos acá del diferencial de x, o bien escribir directamente desde el teclado de x. ¿Sí? Ahora, para acomodar un poco esto, supongamos que acá x cuadrado, por ejemplo, de x está muy cerquita, muy pegadito. Entonces, antes del diferencial de x, necesito un espacio. ¿Cómo hago? Coloco el cursor acá antes del diferencial de x y me voy al espaciador. Pongamos el medio. Y fíjense cómo aparece más separado acá. ¿Ok? Muy bien. Y todo lo que hay que hacer ahora, pongámosle un tamaño más normal. Veamos qué pasa con tamaño pequeño. Fíjense cómo se reduce la ecuación. ¿Okay? Lo único que hay que hacer ahora, y atención con esto es importante, fíjense. Algunas veces suele pasar que el programa, dada la extensión que tiene, necesita otra acción antes. Hay muchas alternativas, ya después ustedes tecleando se van a dar cuenta. La opción que habíamos aprendido hasta ahora era copiar imagen, ir al Word y pegar. Ya lo tenemos acá, ¿sí? Ya tenemos copiado eso. Por supuesto, una vez ustedes lo pueden manejar con la herramienta propia del Word, agrandando, achicando. Por supuesto que en la medida que van agrandando, la resolución va disminuyendo, eso ya ustedes lo conocen, ¿sí? Pero lo que es bueno, digamos, dentro de lo que es la buena presentación de un trabajo, utilizar siempre, si yo utilicé para mi primera inecuación un tamaño normal, pues utilicemos tamaño normal también para el resto de nuestras ecuaciones o inecuaciones, ¿sí? Bien. Puede pasar, les decía, vamos a probarlo, que se me ocurra que debo hacerlo, debo escribir esta expresión en un tamaño mayor. Le pongamos grande. Y fíjense que cuando yo haga ahora copiar imagen y me voy a mi Word a pegar, en este caso está, me parece excelente, salió muy bien, pero hay algunas oportunidades en que no va a ser muy directo de copiar esto.
Entonces, ¿qué es lo que puede ser? ¿Qué opción optamos? No, muy sencilla. Fíjense, otra vez con el puntero. Atención, cuando ocurra lo siguiente, yo hago puntero, el mouse, botón derecho, habilito esta ventanita y digo copiar imagen y me voy al Word. Y acá cuando digo pegar y no aparezca nada, la opción más sencilla es directamente otra vez volverse a nuestra ecuación, al látex, colocar nuestro puntero en la ecuación, abrir esta ventanilla y guardar imagen. Guardamos la imagen en algún archivo, por ejemplo, qué sé yo, tengo escritorio, seminario de matemática, está por acá, corresponde a la unidad número 1 y acá lo guardo. ¿Okay? Ahí se está guardando y ahora veré qué pasa. Unidad número 1 y acá lo tengo. Fíjense, voy a hacer un clic acá y ahí tengo mi imagen. Como imagen acá arriba, mi ecuación. ¿Sí? O bien puedo hacer lo siguiente ahora. En el archivo en donde yo guardé la imagen de esa ecuación, la marco, vamos a copiar, vamos ahora sí a nuestro Word y simplemente pegar. Y ya tengo mi ecuación. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Todo bien. No, profe. ¿Qué les parece la herramienta? La hubiese conocido antes. ¿La conocían? No, me hubiese gustado conocerla antes. Ujú. Claro, eso sí es importante, por supuesto. Ahora, fíjense que una cosa es que yo, cuando haga mi práctico, me ponga a escribir sobre un papel estas ecuaciones, ¿sí? En forma manuscrita. Después de que termine mi práctico, tengo que sacarle una foto y después subir el práctico en fotos o al aula virtual. Esto ustedes lo pueden tener como un archivo digital, pero para toda la vida y el momento que ustedes necesitan. Ustedes saben, estando en, qué sé yo, en otro curso más avanzado de matemática, pero yo tenía una ecuación parecida a esta, la tengo. Simplemente se van a su archivo, lo marcan, como estoy marcándolo acá, botón derecho, copiar, y lo ponen de vuelta en su trabajo. Tienen todo listo como para hacerlo rápidamente, por un lado. Ustedes han visto que esta ecuación larga, por ejemplo, para hacerlo utilizando las herramientas de Word, se puede hacer, pero no sale tan, digamos, prolijo como está Word. Pero lo más importante también tiene que ver con la rapidez, además de la prolijidad. ¿Ok? Bueno. Con esto vamos a pasar ahora a otro programa. Vamos a limpiar. Como todas las cosas en lo que hace a programas, es importante que ustedes practiquen la utilidad que le podemos, podemos sacar a esta cuestión del programa, es decir, el óptimo aprovechamiento tiene que ver con la práctica. Y en la práctica necesariamente ustedes tienen que sentarse, decirle a su familiar, a su amigo, al novio que está al lado, no me molesten por 2 horas, que estoy con látex. Y entrar a darle, manejar, ver un botón que pasa con este otro y así sucesivamente. En la medida que ustedes practican, esto va a ser mucho más rápido. Van a ser mucho más rápido que yo inclusive, seguro. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas por este tema?
Helen Salas Soler, pregunta. No, profe, ninguna. Mauro Daniel. Abigail Gentile. No, profe, ninguna. Iniesta Manuela, ¿todo bien? Todo bien, profe. Ok, macanudo. Vamos a continuar entonces. Con respecto a este programa, lo que vamos a hacer, ya supongo que entre hoy o mañana más tardar, voy a colocar todo el instructivo para que ustedes puedan entrar directamente. Este es un programa en línea, así que lo único que necesitan una URL, la vamos a poner ahí para que puedan acceder y practicar. El próximo jueves vamos a volver sobre este tema, pero, insisto, trabajando ya como taller. Vamos a colocar algunas ecuaciones escritas y ustedes, ahí está, mira, Abigail ya la puso en mensajes, el enlace. A ver, creo que sí, ese es, exactamente, ese es el mensaje. Bien, gracias, Abigail. Muy oportuno tu mensajito. Entonces decía que el próximo jueves vamos a practicar. Voy a colocar en la pantalla de ustedes alguna ecuación que quiero que la digitalicen a través de LaTeX y vamos a hacer un pequeño concurso a ver quién la saca primero. ¿Ok? ¿Choque los 5? Abigail Gentile han levantado la mano. Adelante. No, es que dijo choquen los 5 y todos pusimos la manito. Sí, adelante, Abigail. Levantaste la mano. Contanos. No, por eso decía de que como dijo choquen los 5, todos levantamos la manito porque era como chocar los 5. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante. Yo también levanto la mano, pero adelante, los que levantaron la mano. Muy bien. ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es presentar un programita que hay que descargarlo previamente. Yo ya lo tengo en mi máquina, así que va a ser más rápido. Pero ustedes van a tener también en el aula virtual todo un instructivo para ver cómo descargamos, cómo ejecutamos este programa. Este es un programa muy interesante que más que hablar sobre el programa se los voy a mostrar. Ok, ¿están viendo ahora en su pantalla el Microsoft Sí, Mathematics? Sí. Muy bien. Otra vez un programita muy interesante que quizás ustedes han trabajado también con el GeoGebra, que tiene algunas similitudes, aunque yo tengo mi preferencia en particular con el Microsoft porque es mucho más sencillo de manejar, tiene la herramienta más que suficiente para lo que necesitamos, tiene la posibilidad de una hoja de cálculo, que en algún momento también lo vamos a usar, pero ahora nos vamos a centrar en todo lo que es gráficas. ¿Sí? Vamos a colocar acá en el botoncito gráficas, en esta pestaña hacemos clic y fíjense qué es lo que tenemos acá. Vamos a empezar. Estamos habilitados con ecuaciones y funciones. Tenemos otra opción en caso de conjunto de datos,
caso de que una función esté expresada en forma paramétrica. Inecuaciones, el caso de inecuaciones tiene que ver con esto de, por ejemplo, graficar x menores o iguales que 1, o bien funciones en donde hay una igualdad, ¿verdad? Y después, por supuesto, controles de gráfica. Por arriba tenemos la posibilidad con esta ventanita, con esta pestaña, haciendo clic. Acá tenemos la posibilidad de graficar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Importante cuando veamos en la unidad número 2, integrales dobles. Ahí va a ser importante esto. No obstante, inclusive antes de eso, la vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de la posibilidad de trabajar, además de 3, en 2 dimensiones. En el plano, 3 dimensiones en el espacio. En la pestañita de al lado, hacen clic acá y abren la ventana que da la posibilidad de trabajar para, en el caso, fíjense que está habilitado 2 dimensiones, ustedes saben que podemos utilizar las cartesianas o las polares, que es lo que ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Cartesianas o polares. Después, en el caso que sean 3 dimensiones, por ejemplo, habilitamos 3 dimensiones, tenemos ahora más posibilidades. ¿Por qué? Porque en el espacio, además de graficar en forma cartesiana, por ejemplo, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, es una función de 2 variables x y en cartesiana, podemos utilizar el sistema de coordenadas esférico y el sistema de coordenadas cilíndricas. Seguramente en el álgebra ya han escuchado hablar de esto, o creo que ya lo han visto, no lo sé con seguridad. Pero en 3 dimensiones también podemos hacer eso. Vamos por la cosa más simple, 2 dimensiones. Vamos a graficar en el plano, en el eje X e Y, ¿sí? Supongamos una ecuación de la parábola. Fíjense que lo único que hago, acá tengo, vamos a borrar esto antes, acá tengo 2 dimensiones y lo vamos a hacer en coordenadas cartesianas. Entonces habilito la primera función haciendo clic acá, en 1, clic. Y ahí me muestra la ventanita en donde voy a escribir mi ecuación. Por ejemplo, una parábola. Y igual a x. Y fíjense, puedo escribir desde el teclado o bien utilizar esta ayuda que lo tengo acá. Fíjense, x cuadrado en esta teclado aparece ahí. Y igual a x cuadrado. Ya tengo formada mi ecuación. Lo único que hay que hacer es entrar. Y ahora sí, fíjense, antes de graficar, voy a ver si está en 2 dimensiones, cartesiano está correcto, igual a x cuadrado, graficamos. Le mandamos entonces al programa, ahora, una vez que introducimos los datos necesarios, a graficar. Clic en gráfica. Y ahí tenemos nuestra parábola. Ustedes dirán, pero esta parábola está muy chata. Es cierto. Fíjense que en lo que hace a la dimensión en el eje X, en el eje Y no son las mismas, porque esta distancia sobre el eje X, que es 1, no es la misma que la distancia en el eje Y, que es 2, este pedazo. O sea, no hay proporción entre lo que tenemos en el eje X y el eje Y. ¿Qué es lo que podemos hacer? Fíjense, tenemos la opción acá de la representación proporcional. ¿Qué significa representación proporcional? Que la misma longitud que va a aparecer en el eje X va a estar en el eje Y. Hacemos un clic ahí, fíjense que ahora sí es mi parábola a la que yo conozco. ¿Sí? Ok, sigamos. Otra vez ahora, supongamos que quiero también graficar otra función. De nuevo, va a ser ecuaciones y funciones, me voy acá arriba, hago clic y voy a habilitar ahora la segunda opción. Hago un clic acá y ya tengo la ventanita para escribir. Supongamos que sea una recta, por ejemplo, la recta y más x igual a 2. O bien, puedo escribirlo como y más x igual a 2. O bien, para hacerlo más simple, y igual a 2 menos x, que es lo mismo, ¿verdad?
igual a 2 menos X. Esta es, como saben ustedes, es una recta. Vamos a entrar. Verificamos 2 dimensiones, cartesiana, y graficar. Y ahí la mando a graficar, otra vez representación proporcional, y ya tengo, y fíjense, acá arriba en esta ventana me está diciendo que la parábola y igual a x cuadrada está dibujada en azul. Pues bien, la tenemos en azul. Y la recta igual a 2 menos x dibujada en verde. La tenemos en verde. ¿Okay? Una de las alternativas posibles también es trabajar en verificar cuáles son los puntos de intersección. Una de tantas. Después vamos a ir desarrollando. Lo que yo quisiera es encontrar cuál es el punto de intersección entre la parábola y la recta. Como ven ustedes, acá hay 2 puntos, ¿sí? La idea es encontrar cuánto vale X en el punto de intersección y cuánto vale Y en el punto de intersección. Para ambos puntos, ¿sí? Para estos 2 puntos. Analíticamente ustedes saben que lo que hay que hacer es simplemente igualar las 2 ecuaciones y resolver. En este caso le va a quedar x cuadrado igual a 2 menos x. Como es una ecuación cuadrática, x tiene 2 raíces. Esas 2 raíces van a corresponder una a este x y otra a este otro x. O sea, en x igual a menos 2 y x igual a 1. Pero también podemos utilizar esta herramienta si utilizamos esta opción. Fíjense, controles de gráfica. Hacemos el clic acá y lo que van a aparecer es la posibilidad de trazar, ¿sí? Otra opción también, fíjense, es ver si yo quiero dibujar solamente la parte positiva, o sea, mi gráfica que esté en el primer cuadrante, pongámoslo más simple, mi gráfica en el primer cuadrante. Para eso voy a decirle al programa que me grafique en un rango determinado para las X y para las Y. Bueno, es muy simple. Fíjense, si yo quiero que los X sean positivos, vamos a graficar X desde 0 hasta, pongamos, 3. Y Y desde 0 hasta 2. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, vamos a rango de trazado. En este botoncito acá arriba, hacemos clic en rango de trazado y acá aparece esta ventana que me dice, señor, ¿desde cuánto quiere que grafique en valores de X? Dijimos 0 hasta, habíamos dicho, X igual a 2 hasta 3. Hasta 3. Y luego, Y también, como va a estar en la parte positiva, desde 0, pongamos hasta acá, hasta 2. Vamos a corregir este error de 0 hasta 2. Y acá sí, revisamos nuevamente si está todo en orden y damos a aceptar. Y fíjense que acá aparece nuestra gráfica que está, el rango de trazado no lo he tomado, vamos a volver a insistir, 0 hasta 3 y X desde 0 hasta 2. Vamos ahora a darle el Enter y ahí estaría nuestra ecuación solamente en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Vamos a poner esto acá arriba, ahí, para mirarlo mejor. Dijimos que el X lo muestre de 0 hasta 2 y desde 0 hasta 3. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bien. Ahora, podemos también seguir graficando funciones. ¿Qué tenemos que hacer? Es simplemente acá donde dice agregar, fíjense que en este botoncito hacemos un clic en agregar y tenemos
con la opción 3 ya para otra ecuación. Por ejemplo, una que sea paralela a esta, x más y igual a 1, o sea, y igual a 1 menos x. Menos x, y vamos a ingresarla y a graficar. Y ahí tenemos otra vez en representación proporcional. Otra vez pueden trabajar con el rango de trazado también, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra ecuación. En este caso también, fíjense, lo que está en azul, la parábola, la recta en verde, es la que corta el eje en dos, en el eje X y en el eje Y, que está en recta, fíjense, en 2, y también que está en acá arriba, con esto lo movemos, fíjense, igual a 1 menos x, la que está en lila, o morado, lila, que está acá. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos en el supuesto caso que yo estoy trabajando? Una de las consignas me dice grafique la ecuación igual a x cuadrado junto con estas dos rectas. Grafique, le dice. Una opción que tienen ustedes, por supuesto, hacerlo manual. La otra es copiar esta imagen. Fíjense que esto es un tema que no lo habíamos visto hace un ratito, pero supóngase que yo quiero, bueno, después lo vamos a ver porque termino con esta cuestión de cómo voy a llevar esta gráfica. Y esto es lo que estoy haciendo acá, modificar el tamaño, o eso es el zoom que se puede activar con la ruedita del mouse. Bueno, acá tienen, fíjense, el botoncito dice guardar gráfica como imagen. Hacemos un clic ahí y nos dice, señor, ¿lo quiere guardar? Bueno, ¿cómo se va a llamar el documento? Le pongamos gráfica 1. Gráfica 1. ¿Qué formato va a tener es un PNG? Pueden cambiarlo si quieren. Hacen la opción acá. JPEG, un GIF. Lo vamos a dejar como un PNG. Y lo vamos a llevar, por ejemplo, guardar en donde. Vamos a seminario de matemática, que está por acá. Y corresponde a la unidad número 1, supongamos. Abrimos. Y ahora sí, guardamos. Ok, lo único que hay que hacer ahora es abrir seminario de matemática. La gráfica 1 está acá. Le ponemos el fondo. Y ahora con copiar, vamos a nuestro Word en donde estamos trabajando. Estamos por acá. Y lo único que hay que hacer, fíjense, es pegar. Y ahí tenemos nuestra gráfica. ¿La están viendo? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Vamos de vuelta a mostrar. Acá estamos. Lo otro que había quedado pendiente era, por ejemplo, si yo quiero mostrar en dónde habíamos visto ya el tema de la representación proporcional, el rango de trazado. Restaurar gráfica simplemente es muestra la anterior. Fíjense, ¿ve? Es como para atrás cuando trabajamos nosotros en nuestros programas habituales. Guardar gráfica como imagen, lo acabamos de ver. Restablecer la ficha gráfica, haciendo un clic acá, es como borrar todo lo que hicimos. Nos va a mostrar a 0 el programa. Otras alternativas, bueno, después lo vamos a ver. Por ejemplo, si queremos que queremos, por ejemplo, vamos a representación.
Miren qué importante es esto. ¿Qué es lo que hice? Si queremos encontrar la intersección entre la parábola azul y la recta en verde, utilizamos controles de gráfica y trazar. Clic acá, ¿lo ven? Control de gráfica, trazar, y fíjense que apretar esto automáticamente va llegando ahí. Si yo quiero manejarlo en forma manual, simplemente hago un clic sobre el trazado de la gráfica, lo llevo al punto en donde quiero encontrar cuál es el valor de X e Y que hace a este punto de intersección. Y acá lo tenemos. Por supuesto que uno puede ampliar esto para hacerlo más preciso, pero acá con esto le estoy mostrando, por ejemplo, que la intersección entre la recta igual a 1 menos X y la parábola, 1 menos X era la lila, la moradita, con la parábola azul, se corresponde con este punto en el plano. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? X igual a 0,62 y igual a 0,38. Nos vamos para el otro punto de intersección y lo tenemos acá. X, como corresponde ya a negativo, menos 1,65 y igual a 2,65. Esta es una forma, por ejemplo, de corroborar. Cuando hagamos un cálculo analítico de puntos de intersección de dos gráficas, corroborar con esto si nuestro resultado es correcto. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Vamos a ver ahora, después hay otras herramientas, por ejemplo, si queremos que nuestros ejes no salgan, simplemente ocultar ejes, con clic en ocultar ejes ya lo tenemos. Ocultar el marco externo, todo lo que significa los valores, ahí lo tienen, sin valores digamos, del marco de referencia, ¿no? En este caso aparecen, y después, bueno, ocultar líneas de cuadrícula, en este caso no se van a visualizar porque eso es para 3 dimensiones. Después hay muchas otras herramientas para el zoom, para X, para Y. Fíjense, acá si abrimos, en este caso vamos a hacer un zoom. Si aplicamos esta opción, el zoom se va a agrandar tanto en X como en Y. Si queremos solamente agrandar el eje X, utilizaremos esta otra. Y si no, el eje Y. ¿Sí? En este caso de alejar, fíjense cómo se muestra, cómo se aleja, cómo se va alejando y se va haciendo más chiquita la gráfica, acercar, al revés, y etcétera, y así. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ponerme un poquito. Vamos ahora, decía, a ver otra. Vamos a borrar con restablecer fichas gráficas. Hacemos clic acá y ya tenemos nuestro programa a cero. ¿Preguntas hasta ahora? Chicos, chicas, adelante, anímense. Ninguna. No, profe, ninguna. ¿Le parece interesante? Sí, sirve un montón. Sí, profe. Sí, es muy útil. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta cuestión de graficar funciones en 3 dimensiones. Ustedes han practicado ya la gráfica de funciones en 2 dimensiones. Lo han hecho en forma manual, ahora acabamos de verlo cómo se puede utilizar un programa, pero siempre está, digamos, asociado a la gráfica en el plano, el famoso cuadrito de X, Y. O sea, para X, si yo tengo una función Y igual a X cuadrado, le doy valores. Para X igual a 0, Y será 0. Para X igual a 1, Y igual a 1. Y así le doy, con esos pares de valores de X e Y, voy marcando puntos y después uno los puntos y tengo mi gráfica. Es la forma más clásica, digamos. Esto, por supuesto, ya ha sido superado con los programas nuevos, pero también cuando acometemos el tema de graficar
una función, pero ahora en el espacio. Si bien me estoy adelantando un poco, atención con esto, a algo que vamos a ver, es bueno que lo sepan, bueno que también lo puedan aplicar en otras materias que ustedes necesiten graficar funciones en el espacio. Para eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente habilitar con este botoncito 3D. Estoy en el espacio. Vamos a hacer en coordenadas cartesianas, por ejemplo. Y la función, fíjense, si yo estoy en 3 dimensiones, tengo que utilizar los 3 ejes, ¿verdad? Porque mi función en 3 dimensiones puede ser la más clásica, la más común, así como en el plano. La más común es, por ejemplo, z igual a x cuadrado, la parábola, todo el mundo la conoce. También en el espacio es la función más común es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa función es un paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Más allá del nombre matemático paraboloide, ustedes tienen que imaginarse a esa función como una superficie. Fíjense, acá como desde el punto de vista conceptual, uno puede pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Si yo tengo una función en 2 dimensiones, y igual a x cuadrado. Ah, pero eso es una parábola. Sí, es una parábola. Ahora, tengo esta otra función que desconozco. Es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero hay una cierta similitud. Fíjense, y elevado a la primera igual a x cuadrado, en 2 dimensiones. Y igual a x cuadrado. Luego tengo la otra ahora en 3 dimensiones, z elevado a la primera igual a x cuadrado más y cuadrado. Fíjense esto en el espacio como en la habitación donde ustedes están. Tenemos el eje X, una de las aristas con el piso, el eje Y, la otra arista con el piso, y la arista que va al techo es Z. Estamos en el espacio. Cuando en realidad, les digo, nosotros en la vida real, ustedes en su vida profesional, no van a resolver problemas planos, y igual a f de x, van a resolver problemas que están en el espacio, porque es donde nos movemos, ¿verdad? Entonces, de ahí cobra más importancia todavía el uso de estos programas que nos permiten ver desde el punto de vista de la gráfica, pero siempre asociado a lo que ya conocemos. Por eso decía, tengan en mente, y igual a x cuadrado, una parábola. ¿Qué será? ¿Cómo será la función esta? ¿Será la gráfica de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado? Pues bueno, es fácil imaginarse. Fíjense, hagan de cuenta que yo tengo la función y igual a x cuadrado, la parábola. Ahora, esa parábola, cuando estoy ahora en el espacio, parábola, gráfica, curva, parábola, se transforma en una superficie. Ahora, ¿qué superficie será esa en el espacio? Pues bien, si z está elevado a la primera e y igual a elevado a la primera, y en la gráfica de 2 dimensiones la parábola está recostada sobre el eje y, ¿qué pasará cuando yo agrego otro eje, el z? Es muy simple imaginarse que 7z, y acá tengo la parábola, y hago rotar la parábola alrededor del eje z. ¿Qué gráfica se les viene a la mente a ustedes? Pregunto. Tengo una parábola que la hago rotar alrededor del eje x. ¿Qué se les ocurre a usted que pueda hacer la gráfica de esa superficie ahora? No traten de encontrar un nombre así matemático, como decimos parábola, sino más bien algo que ustedes ven en todos los días, en la vida diaria. Una curva. ¿Perdón? Así como... ¿Sí? Podría ser una curva así como la que hay en las rutas cuando vamos al norte. Bien, pero estamos hablando, si yo hablo de una curva, de una ruta, estamos hablando de que esto es una superficie, ¿sí? Pero fíjense que esta superficie es muy particular, tiene la forma de una parábola que rota, fíjense.
Quedara como un vasito. Como un vasito. Mejor aún, como una copa. Ajá. ¿Sí? Como una copa. La copa, cuando ustedes la ven, tiene la forma de una parábola, ¿verdad? Sí. O sea, así como si estuviera vista en el plano, ustedes van a ver una parábola. Ahora, si esa parábola la hacen rotar, lo que se va a producir, lo que se va a generar es una superficie. ¿Cuál superficie? De la copa. O bien de una taza también. Lo primero que ven ustedes en la mañana cuando se despiertan hambrientos es la taza, ¿verdad? También eso es. Por eso es importante asociar, porque alguna vez uno, y eso en matemáticas se conoce como paraboloide. Paraboloide. Resulta de generar una superficie a partir de la parábola, por eso es paraboloide. Por ahí uno se puede olvidar el nombre paraboloide, pero lo que no, si lo asocia a algo que vemos todos los días, por ejemplo, una taza, o cuando el amigo se hace un brindis con un buen vino, utiliza una copa, ya está ahí el tema instalado y además asociado a algo que vemos todos los días, ¿sí? Ahora fíjense cómo podemos graficar esa ecuación. Otra vez vamos a habilitar ahora en 3 dimensiones en cartesiana nuestra ventanita para introducir nuestra función. Será z igual a x, vamos con el cuadrado, de acá nos ayudamos, más y al cuadrado. Bueno, algo hice mal acá. Vamos de nuevo, x al cuadrado, x, vamos al cuadrado, ya lo tenemos ahí, más y también al cuadrado. Ahí tenemos x cuadrado más y cuadrado. Tenemos nuestra ecuación y la ingresamos, verificamos, está en 3 dimensiones, cartesiana, se trata de una función, y acá vamos a graficar. Hacemos un clic en gráfica y ¡chachán! Tenemos acá nuestro paraboloide. Fíjense que la forma que tiene es, si yo la viera como un plano, esta, que es una parábola, nada más que al girar alrededor del eje Z, se está formando el paraboloide, la taza, la copa. ¿Ok? Por supuesto que manejar esto con distintas herramientas que puedan mejorar nuestra presentación, acá hay muchísimas. Por ejemplo, si yo quiero verla desde otra perspectiva, pues con un clic en esta zona, botón izquierdo oprimido, muevo el mouse y fíjense cómo cambio la posición desde la cual pueda ver mi gráfica. ¿Ve? Una cosa es verlo. Esto es como si lo estoy viendo como si estuviera sentado sobre el eje Z, desde arriba. ¿Lo ven? Lo ven de distintas formas. Vamos a restablecer la imagen como estaba al principio. Ufa, vamos a cancelar esto porque lo puse guardar gráfica. Restaurar gráfica, ahí está. Con clic la ponemos como estaba. También es bueno, es posible modificarla. Fíjense, vamos a colorear la superficie para verla de otra manera, como un enrejado, ¿ven? Distinto. También puedo utilizar el rango de trazado, ocultar el marco externo, ocultar los ejes. Con esto lo hago, si quiero buscar una posición en la cual, a medida que me va mostrando, yo pueda seleccionarla, la hago girar en sentido antihorario. Y ahí está seleccionando. Cuando llego a la posición en que me gusta, por ejemplo esta, hago un clic ahí y la detengo. Y es lo mismo que cuando hablamos funciones en 2 dimensiones, guardar gráfica como imagen, hacemos clic aquí, la mandamos, le pongamos como gráfica 2, y la mandamos al seminario de matemática. Guardar.
Vamos a nuestro archivo y acá tenemos la gráfica 2. Hacemos clic acá y ya tenemos ahí nuestra gráfica. ¿Tá? Otra vez, si yo quiero, como de costumbre, copiar esto en mi archivo de Word, simplemente copiar, me voy a mi hoja de Word y ahora simplemente con un clic, fíjense ahí, un clic, ya tengo mi imagen. Ahora, les pregunto, esto que hicimos en segundos, ¿cuánto les lleva a ustedes hacerlo a mano? Hay mucha diferencia. ¿Cuánto se gana en prolijidad? Hay mucha diferencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mostrar ahora entonces otras opciones más. Con esto, con la ruedita también pueden trabajar para verla en otra vista. Vamos a restaurar la gráfica. Y fíjense qué más podemos hacer. También, como en el caso de 2 dimensiones que graficábamos 2 curvas, podemos utilizar esta para graficar la otra. Por ejemplo, vamos a graficar, a ver, el plano Z igual a 1. Fíjense, ¿por qué el plano es Z igual a 1? Vamos a graficarla y ven el plano. Ahí está, ahí lo ven al plano. Esto que está en morado, otra vez los colores, fíjense. El Z igual a 1, este es un planito que cualquier punto sobre este plano, Z, o sea, la altura, Z siempre va a ser 1. Por eso responde a esta ecuación Z igual a 1. Y acá tenemos el planito dibujado. Podemos ver la intersección entre la superficie del plano, seguro. Ustedes ya se deben estar imaginando que si yo una copa la interseco con un plano, los puntos de intersección va a ser una circunferencia. Pues la podemos ver así, simplemente. Entonces, ahí vemos la circunferencia que es intersección de las dos superficies. ¿La están viendo? La podemos ver así, si quieren también. Ahí está. Bueno, vamos a restaurar gráfica y la tenemos ahí. Y ahora, fíjense que bien que se ve ahí, y vamos a utilizar esta opción para verla de otra manera. ¿Lo ven? Ahí se ve mucho más clarito. Inclusive la intersección. ¿Lo ven? Lo pueden ver desde abajo, desde arriba, de un costado, del otro costado, como ustedes quieran. Fíjense qué sencillo ahora. Además, uno se pregunta si quiere utilizar el método tradicional de dar valores para x, y, por ejemplo, para graficar esta z igual a x cuadrado más y cuadrado, tendré que darle valores a x, y para encontrar cuánto vale z. O sea, un valor para x, un valor para y, cuánto vale z, encontraré un puntito, para otro valor de x, para otro, un millón de puntos para poder, digamos, graficar esto, para poner una idea de la gráfica, de la forma que tiene la gráfica. Sin embargo, con este programita es súper sencillo. Muy bien, ¿preguntas? Aló, Houston, cambio, ¿me copia? Ninguna ¿Preguntas? pregunta, profe. Ninguna pregunta, profe. Bueno, cuéntenme ahora qué les pareció estas dos herramientas. Sí, re útiles. Me hubiese gustado conocerlas antes. Que sí he usado mucho el GeoGebra y sentía que les faltaban bastante. Está bien, perfecto, Pero sí, profe, muy bien. Muchas gracias. perfecto. Bueno, por ahora vamos a ir cortando. Yo asumo el compromiso, a más tardar mañana, voy a subir todo lo que ustedes necesitan para que tengan disponible en sus computadoras, en sus equipos, estos programitas y puedan trabajar el fin de semana para entrar, macanear un poco, ver qué otras cosas se puede hacer. Esto, insisto, se aprende en la medida en que más practicamos. Y van a ser muy útiles, no solamente porque vayan a ser estudiantes, sino porque en su vida profesional alguna vez van a tener que graficar algo, van a tener que mostrar algo,
o si quieren mostrar una idea, un proyecto, lo van a hacer. Imagínense el impacto que tiene mostrar, lo veamos acá, un proyecto en donde muestren una gráfica de este tipo o una gráfica de este otro, por ejemplo, una gráfica de estadística, frente a un trabajo que puedan hacerlo a mano alzada, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Ok. Entonces decía, yo voy a asumir el compromiso de subir todo este material, todos los enlaces, etcétera, para que ustedes puedan trabajar. Y el compromiso de ustedes es trabajar con ambos programas, y después el jueves empezamos ya a utilizar este espacio como lo que es un taller, trabajando ustedes y trabajando yo, ustedes con sus programas habilitados ya, y yo de este otro lado proponiendo algunas consignas. Ahí me pregunta Luz Esmeralda si voy a subir la clase grabada. Sí, como de costumbre, voy a subir la clase, no se preocupen. Ok, chicos, ¿algún comentario final? No, quería solamente decir de que está muy bueno que tengamos este taller, y porque son cosas muy útiles que nos sirven para esta materia y para otras, así que me gusta, está bueno. Bien. Inclusive este taller vamos a exceder un poco la cuestión netamente disciplinaria, que tienen que ver con las distintas unidades. Llegado el momento de ver ecuaciones diferenciales, aprenderemos a cómo resolverlo siguiendo una receta, una fórmula o distintos pasos, pero también aprenderemos a cómo se resuelven utilizando programas, utilizando software. La vida ahora corre tan rápido que cuando ustedes tengan que resolver en su vida profesional con una ecuación diferencial, es poco probable que se acuerden del profe Morocho, que les explicaba paso a paso y siguiendo una receta cómo resolver esa ecuación diferencial. Lo más probable es que ustedes van a acceder directamente a un programa, le colocan los datos de la ecuación diferencial, hacen un clic y ya tienen el resultado. Esa es la cuestión. Así que tratemos de aprovechar esta clase. Más aún les decía que vamos a trascender un poco estas cuestiones disciplinarias y vamos a aprender cómo buscar. Ustedes saben que San Google es el que sabe todo, y hay muchas cosas que están en Google, se pueden buscar, se pueden encontrar, pero también lo importante es que, supónganse, ustedes colocan programa para resolver ecuaciones diferenciales en su navegador, hacen un clic y les sale un montón de posibilidades. Entonces hay que aprender a seleccionar, hay que aprender a valorizar qué programa utilizar dentro de la variedad grande que aparece en el navegador. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario final o así vamos cerrando? Recuerden que tienen una tarea pendiente en el aula virtual, atención con esto, que tiene que ver con la presentación en sociedad. Hagan de cuenta que están en el Teatro Mitre, frente a toda la sociedad. Afuera hay un cartel que dice presentación de los seminaristas de la Facultad de Ingeniería, y cada uno de ustedes hace su presentación en el espacio específico que está dedicado para esto. Es importante porque así nos vamos conociendo, rompemos el hielo y de alguna manera nos acercamos, aunque sea virtualmente. Pero por favor empiecen ya a escribir en el foro correspondiente. Ok. Bueno, chicos, ¿alguien quiere decir algo? ¿Algún saludo? ¿Algún comentario? Adelante.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta del trabajo práctico? Una pregunta, a ver, ¿de qué se trata? Decime. Que en un enunciado dice, enuncia al menos 2 ejemplos de la aplicación reales del concepto de intervalos. Bien, 2 ejemplos de la vida real o sea, ¿eso cómo? sí, la idea es esa justamente. Los ejemplos fabricados, digamos, por ejemplo, cuando ustedes puedan decir, bueno, X que varía entre tanto. Si lo llamo X, lo llamo temperatura, la temperatura entre -10 y 10, una cosa así. Pero el concepto de intervalo queda más fijado cuando hacemos referencia a situaciones reales. Por ejemplo, qué sé yo, si ustedes son afectas digamos, a las artes de la gastronomía, pueden decir, bueno, para cocinar una tarta de verduras, el horno tiene que estar entre la temperatura del horno tiene que variar entre tanto y tanto. Ese es un tema real, cotidiano. Entonces ahí es donde estamos aplicando. Y ahí entonces acá es en esto, entre 20 y 60, por decir, porque yo de cocina entiendo un poco en realidad, entre 20 y 60 grados, y tiene que estar el horno. Ahí ya estamos utilizando el concepto de intervalo. Pero es bueno a tu pregunta en el sentido de que tenemos que tratar de asociar estos conceptos de la matemática con cuestiones reales. Porque ahí es mentira que la matemática no sirve, la matemática no está. Lo estamos usando ahí. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Muy bien. Bueno, chicos, me despido. Buen fin de semana. Utilicen los programas, por favor, y nos estamos encontrando, atención con esto, en mi caso, el próximo jueves, porque el lunes es feriado, y hoy va a estar con la parte práctica solamente la profe Vanessa, ¿sí? Así que sean puntuales y aprovechen la clase. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, profe. Gracias, profe. profe. Hasta Nos luego. vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe.